Hola, Sony. Hola, hola a En todos. este caso vamos a tratar el tema, vamos a conversar sobre ivermectina y COVID-19, por la temática de hoy. Bueno, para quienes no le conocen, te voy a presentar Sony primero. Bueno, Sony es farmacéutica, magíster en ciencias químicas, doctora en ciencias de la salud. Se desempeña como docente e investigadora en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, en el área asistencial, la atención farmacéutica. Sonia actualmente es directora del CIME, de la facultad, es decir, del Centro de Información de Medicamentos. Bueno, queríamos destacar que el CIME participa de las redes de centros de información de medicamentos nacional, la RACIM, y la Red SIM de Latinoamérica y el Caribe, Red SIMLAC. Bueno, desde la declaración de la pandemia, los SIM han presenciado el reposicionamiento terapéutico de fármacos para tratar la COVID-19. Bueno, y entre las temáticas bueno, que han relevado, han analizado el caso de la ivermectina en particular desde la RACIM y se han elaborado informes técnicos que van siendo actualizados sucesivamente. así Eh, es. Así que bueno, y además de todo esto, Sonia es miembro de, bueno, de este grupo con el que trabajamos tan activamente para brindarles información permanente que es, bueno, informar. Así que bueno, Sony, Bien, bienvenida, bueno, muchas gracias eh, por participar. por favor, gracias. Y bueno, incluso Eh, gracias ya desde que nos invitaron como centro de información a varios integrantes a participar de informar, este proyecto nos pareció muy interesante y que hacía mucha falta también por las consultas que también recibíamos. Así que, bueno, vamos a ver si buenísimo, podemos colaborar en algo. buenísimo, seguro que sí. Bueno, ahí veo que se va sumando gente. La idea es que si van surgiendo dudas, si tienen comentarios o lo que quieran comunicar, pueden hacerlo a través del chat de este vivo. Nosotros hemos venido recopilando preguntas a lo largo de estos últimos días, desde que publicamos esta actividad. Así que bueno, eh, podemos ir comenzando. Total, este vivo va a quedar grabado por cualquier cosa. Si después gente se va sumando más adelante, eh, van a poder seguir estas primeras preguntas. Bien. Bueno, Suni, para empezar, ¿qué es la ivermectina y cuáles son los usos habituales de este fármaco? Bueno, en realidad la ivermectina, para lo que está probado y lo que se han hecho todos los ensayos clínicos y se lo utiliza habitualmente, es como antiparasitario, ¿m? Especialmente como antihelmíntico de algunos tipos específicos. O sea, los parásitos, la verdad que, por ejemplo, hacer esta ficha técnica a mí me hizo revisar mucho sobre los parásitos y demás, que realmente es un mundo increíble. Así que es bastante complejo. Entonces, bueno, este medicamento es en particular como el plan A o las indicaciones aprobadas siempre son como el plan A para tratar los, las patologías, las indicaciones que se aprueban, ¿no? Que son, que en este caso es oncocercosis y estrongiloidiosis o estrongiloidiasis, se lo encuentra de esas dos formas. En particular, también lo que es escabiosis o lo que es sarna, eso por vía oral. Después hay otros usos también por vía externa, que puede ser el caso de los piojos, ¿no? Para pediculosis, como loción. Y otro caso que también está probado el uso es para las lesiones de la rosácea en la piel, pero como crema. Pero Ujú. para tomar es siempre como antiparasitario y de grupo muy particular. Puede servir para otros parásitos también, pero siempre dentro del mismo grupo, que son los nematodos. Sirve Ujú. para esos, pero no para los otros tipos. Pero siempre, como digo, las indicaciones aprobadas siempre son como el plan A para tratar esos problemas en particular. Eh, y bueno, eso es básicamente lo que es. Y a su vez, algo importante destacar que es un medicamento de venta bajo receta. O sea, Exacto.
que entonces, como estoy diciendo, sirve para determinadas infecciones con parásitos, entonces tiene que haber un diagnóstico preciso, correcto, para utilizarlo, y entonces, una vez que está ese diagnóstico, va la receta con cómo se lo va a usar puntualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en general estos antiparasitarios se dosifican según el peso y según la gravedad de la infección que hay. Entonces, tienen un margen de dosificación y puede llegar a ser necesario repetir el tratamiento, entonces también, pero eso depende de cómo evoluciona y que haya un control médico de qué pasa con esta infección por parásitos, Perfecto. Eso puntualmente. fue aclarar, está buenísimo. Y además de el uso para tratamiento en personas, como mencionaste recién, para el caso de estas situaciones patológicas en particular, también existen otras formulaciones que se utilizan para uso veterinario, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia habría entre estos medicamentos de uso veterinario y los que se utilizan en personas? Es más, bueno, este medicamento, sí, como todo medicamento, primero se ensayó en animales y se usó mucho más tiempo como en veterinaria. Y después, cuando se vio que era seguro y se empezaron con los ensayos clínicos, recién se pasó al uso en humanos. Entonces hay mucha más experiencia en el uso veterinario y se lo usa como antiparasitario también, pero la calidad de los productos veterinarios no es la misma que de la calidad de los productos para humanos, porque ya desde el vamos son dos ministerios distintos son dos agencias distintas las que controlan la calidad de las materias primas que se usan para la elaboración y las exigencias son diferentes. El grado farmacéutico, los productos de grado farmacéutico o lo que se usa en la elaboración de los medicamentos de uso humano es mucho más purificado, de mayor grado de pureza, ¿m? Que los que se usan para el uso veterinario. No solo eso, sino que también los excipientes, todo lo que se va a usar para los productos veterinarios tienen una calidad diferente y son diferentes los que se utilizan que los que se usan en humanos. O sea, pueden coincidir en que sea el mismo producto, pero la calidad de la que se parte del producto es diferente. O sea, el origen y incluso los proveedores son diferentes, ¿no? Y se diferencia. O sea, esta es calidad de uso medicinal para humanos. Claro, Estas claro, son distintas. claro, exacto. Los requisitos Así que bueno, también para sí, uso en... son distintos los requisitos y bueno, y son diferentes los excipientes que se usan y todo, o sea que el medicamento en sí mismo, por más que tenga la misma forma, ya sea líquido o sea en comprimido, en sí están fabricados de un modo diferente y con componentes diferentes, no solo el principio activo, sino también los excipientes que acompañan. Y bueno, y eso puede llegar a generar más riesgos para la salud, ¿no? Ahí va, Al no estar controlado. perfecto. Sony, ¿cómo es que surge la idea de estudiar la ivermectina como probable fármaco para tratamiento, ya sea para tratar o para prevenir la enfermedad COVID-19? Y en realidad la ivermectina justo ya se le estaba viendo con otro grupo de medicamentos también. Se estaba probando su uso como antiviral o como en otras circunstancias. Entonces eso facilitó esta idea del reposicionamiento terapéutico, que también se habló mucho también. ¿Qué significa esto? Que se usa un medicamento que ya está aprobado para alguna indicación y se lo empieza a investigar para otro uso. ¿No? Por eso se habla de reposicionamiento. ¿Qué permite esto? Que agiliza un poco el tema de los ensayos clínicos. Ya se considera válido lo que ya tiene aprobado hasta la fase 1, entonces ya se puede partir de la fase 2 para los ensayos clínicos en humanos. No hay que empezar de cero, a probarlo en laboratorio, y después llevarlo a animales, y después recién probar en humanos si se puede o no se puede usar, si es seguro. Bueno, entonces, ya hasta esa fase estaría listo porque ya está aprobado para otra indicación. Entonces se Bien, arranca con una ventaja. Por eso claro, se pensó mucho en el reposicionamiento no solo para ivermectina, sino también para otros más,
el caso de hidroxicloroquina también, el caso de, se me estaba olvidando otro, cloroquina, hidroxicloroquina, y ahora estaba, bueno, ya me voy a acordar del otro también. Pero entre ellos estuvo ivermectina también, para esto, para hacerlo más rápido, digamos, para Exacto, agilizar y poder instalar ensayos clínicos en humanos, tal viendo cual. las dosis y viendo la seguridad y y la eficacia que tiene. Bien, claro, sobre todo en estas primeras etapas en donde se evalúa el perfil de seguridad, de alguna manera se pueden como ir Sí. Y como eso viendo. se venía estudiando, justo apareció un trabajo publicado que dijeron, este medicamento que ya está aprobado eh, es, eh, es útil, puede combate el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, apareció así, como que todo el mundo se ilusionó, se generaron muchísimas expectativas, pero bueno, eso fue un ensayo in vitro, Exacto, ¿no? El que dijo eso. Entonces, a partir de ahí lo que había que hacer era empezar a investigar más a fondo y empezar a plantear ensayos clínicos, porque en ese primer estudio, o sea, el, si uno quisiera relacionar eh, cuánto, con cuánta dosis de ivermectina le pusieron en ese ensayo in vitro, claro, eh, serían dosis mucho más elevadas, muchísimo más elevadas de lo habitual. Entonces, claro. había que empezar a ver si en dosis que fueran seguras para el uso en humanos se podía llegar a encontrar alguna ventaja, alguna utilidad para COVID. Exactamente. Sony, hablando de eso, ¿qué, qué estudios clínicos se están desarrollando en Argentina? ¿Sí? Y en el resto del mundo también. Es decir, ¿en qué estadio clínico estaríamos, que estamos pensando en ivermectina para tratamiento o prevención de COVID? Sí, sí hay varias líneas algunas fueron de prevención y otras fueron de tratamiento de COVID ya propiamente, ya diagnosticada. Y sinceramente ya ahora al estar la vacuna presente, ya directamente los investigadores se están volcando a su estudio para el tratamiento de COVID. O sea, una vez un paciente ya ha sido infectado, y entonces, bueno, ver qué resultados habría a ese nivel, ¿no? Entonces, se ha dejado un poco de lado el tema preventivo porque realmente no tendría mucho sentido ya en presencia de las vacunas, ¿no? Claro, Es preferible, a nivel de prevención, es preferible vacunación, ¿no? Y bueno, no vamos a meternos en vacuna, pero sinceramente, hasta ahora, todas las que están siendo aprobadas, autorizadas en uso de emergencia, son buenas, y bueno, y ya se ha demostrado que dan una buena protección para las personas, así que eh, creo que la mejor forma de llegar a protegernos como comunidad, llegar a eh, esa protección de rebaño que tanto hablan, ¿no? Eh, esa inmunidad de rebaño que le llaman, es a través de la vacuna, que es el modo más seguro de lograrlo. Así que no tiene mucho sentido porque eh, cuando sabemos que vamos a usar preventivamente un medicamento, que tampoco sabemos si funciona, pero bueno, usarlo por las dudas, cuánto, para qué, cómo, y bueno, y en ese sentido no, por ejemplo, yo les decía, es un antiparasitario. Los antiparasitarios, si se recuerdan algunos, los que han tomado, los que han tenido que tomar por alguna infección por parásitos, se toman muy de vez en cuando, o sea, generalmente en un lugar donde es habitual, es epidémico, ¿no? Puede llegar a ser que una vez al año lo tengan que tomar, claro, pero es una dosis, o a lo sumo dos con una de refuerzo, pero es una sola vez y no se vuelve a tomar. Pero si pensamos en preventivo, ¿cuándo lo tendríamos que usar como preventivo? Si empezamos a usarlo todo el tiempo, ¿qué va a ser hasta que nos intoxiquemos? No sé, o sea, no tiene mucho sentido, como te digo, ya estando la vacuna. claro, tal cual. Sony, Entonces, bueno, ya ahora ah, está trabajando todos más en ver qué pasa en los tratamientos, en ver para COVID leve, moderado, severo, y sinceramente hay demasiada mezcla.
hay muchos estudios diferentes y bueno, y como se arrancó con esto, apenas se empezó, se declaró la pandemia y cuando apareció este trabajo publicado que yo les decía ya por abril, por marzo-abril, se empezó con todo esto, y bueno, y en ese momento también se hablaba de la hidroxicloroquina, eh, de la colchicina, ese era el otro que no me acordaba que se reposicionó, también se intentó hacer un reposicionamiento, y a su vez se los acompañaba cuando ya eran casos de internación severos, se los acompañaba de algún antibiótico porque habían infecciones bacterianas asociadas al coronavirus también. Entonces, hubo muchos ensayos, pero con mucha medicación metida, que uno no sabe entonces a qué supuestamente le atribuye a que uno sea mejor que otro, que un tratamiento sea mejor que otro. Hubo tratamientos combinados con ivermectina, citromicina, el otro tenía hidroxicloroquina, después había colchicina, había algún otro antibiótico. Entonces, bueno, fue muy mezclado. Hubo muchos tratamientos en paralelo, o sea, las ramas que se usaban de una con ivermectina, la otra, estaban todas con muchos factores que pueden llegar a confundir los resultados, ¿no? Claro. Y otros eran, otros que ya cuando se empezaron a hacer más específicos, a lo mejor el tratamiento habitual y algunos le agregaban ivermectina, también eran resultados que se fueron analizando después, o sea, retrospectivamente, no eran ensayos clínicos que eran aleatorizados con los grupos de uno control, sino que simplemente, bueno, empezaban a registrar todo lo que se iba haciendo y después revisaban cómo les fue a los que se les había agregado ivermectina y a los que no, y se empezaban pero bueno, eran al comienzo fueron muchos estudios pequeñitos, hay mucha variedad de dosis, nadie sabía cómo usarla, todavía no hay recomendación cierta, fija, porque todavía no está aprobada para el uso en COVID, así que en ese sentido es complejo, porque se siguen haciendo revisiones, lo que se ha podido hacer, ha habido varias revisiones últimamente, eh, estos meta-análisis que les llaman, que juntan muchos estudios pequeños para ver si los pueden hacer más potente, tratando de ver si se logran unificar esos resultados, entonces ver si sale algo de mejor calidad, pero siempre la base es que el estudio, por más chiquitito que sea, esté bien diseñado, Claro, eh, para que sean válidos los resultados. claro. Si no, vamos a tener un metaanálisis lleno de pequeños estudios que no nos dan seguridad en los resultados, tampoco va a ser bueno. Entonces, Claro. hasta ahora se está haciendo eso. Y en Argentina hay, en, en el Clinical Trials, que también se ha mencionado mucho, que es uno de los sitios, como que el más común donde se inscriben los ensayos clínicos, hay 6 registrados allí. Figuran como completos, salvo uno, que es el que está reclutando del Ministerio de Salud de Corrientes, que eso fue, que sinceramente no sé en qué estado estará, porque como no tenemos información como de los resultados, no hay publicaciones, ya a esta altura con el personal sanitario vacunado, con el personal de los equipos de salud, profesionales, no profesionales y trabajadores del área de salud, vacunados, ya no tiene sentido porque había uno que estaba referido al uso preventivo. Y el otro sí, el que estaban llevando a cabo y que está registrado propiamente, es es uno en pacientes internados con COVID. Entonces, ese sí hay que esperar los resultados, pero todavía no están publicados. Y hay otros estudios más de los que figuraban en el Clinical Trials. Hay 2 nomás que tenían resultados en esa página, que son los que a su vez habían publicado resultados en alguna revista científica. Ajá. Pero bueno, sí, son resultados parciales, digamos, pequeñitos, que no dan una seguridad, porque por algunos presentan un beneficio, pero uno empieza a mirar los grupitos y son relativamente chicos, entonces Claro, dice, bueno, ¿y qué pasa si se amplía el estudio? Si es más gente, si a todos los pacientes que están internados, y no sé qué pasa. Y después, claro. por otro lado, acaban de publicar hace poco un estudio ya con 400 pacientes. Este era un estudio en Latinoamérica, la verdad que no recuerdo el país. Eh, Creo que era en Colombia. Sí. Sí, y
con 400 pacientes, y bueno, y por ejemplo en ese estudio hicieron una intervención con tratamiento, o sea, el tratamiento habitual, en un caso con ivermectina, en el otro caso sin, con placebo, y bueno, y no encontraron una diferencia, eh, la diferencia fue mínima, pero puede ser al azar, puede ser debido al azar, por eso se dice que no es significativamente relevante esa diferencia. claro. Y ese sí fue muy bien diseñado y demás. Pero bueno, por ahí hay que ver qué dosis usaron. Usaron una dosis bastante similar a la que se usa como antiparasitario. Y bueno, de algunos de los ensayos que hubo, unas pruebas de concepto que se hicieron, aparentemente hay que llegar a un nivel de, del medicamento, del fármaco en la sangre, que tiene que Claro, superar un límite, entonces tiene que ser dosis relativamente elevadas, claro. pero bueno, también, Es- y por varios días, durante varios días, pero bueno, ese estudio de concepto, lo único, bueno, lo único no, fue muy importante, evaluó el tema de la carga viral, que ayuda a un descenso más rápido de la carga viral en los pacientes que tienen COVID. Eh, pero bueno, el tema es que hubo otros casos, el caso de hidroxicloroquina también se veía que había que, sí, que ayudaba en el descenso de la carga viral, y en definitiva, al final, y después de tanto ruido y tantas publicaciones, eh, las publicaciones científicas terminaron diciendo no, no hay diferencia, y presenta muchos riesgos de reacciones adversas. exacto, claro. Entonces, Claro, no hay eh, nada concluyente, digamos, exacto, hay muchas variables en los estudios clínicos que se han exacto. Hasta desarrollado. ahora, el último metaanálisis se ha enfocado al tratamiento con COVID. Estaba bastante interesante, pero también todavía no hay posibilidades no es que no hay posibilidades, eh, no hay modo de asegurar o decir con certeza alguna recomendación, ¿no? Claro, Sí, aparentemente hay una mejora hay un mayor descenso en la carga viral, claro, también hubo de los pacientes hospitalizados como que se daban de alta más rápido, había claro, una pequeña diferencia, claro. eh, Y una más, recuperación clínica un poquito más rápida también, y, pero bueno, pero todavía como que decían, no es concluyente realmente, o sea, faltan algunos estudios más que están terminando, cada vez hay más y más estudios, o sea, si, claro, bueno, comenté los números de Argentina, del que están registrados en Clinical Trials, pero a nivel mundial, ya después de 3 revisiones que hicimos para la RACIN, para esa ficha técnica que hicimos, arrancamos cuando había menos de 40 estudios en el Clinical Trials, después de la segunda revisión ya teníamos 41, a la siguiente 56, y ahora ya claro, me acabo de fijar, hay 62 en Clinical Trials, ensayos, pero por ejemplo, de esos ensayos en Clinical Trials, 20 figuran como que ya se completaron, pero con resultados en esa base de datos solamente 7. Después, por ejemplo, hay otra base de datos que está de una plataforma que colabora con la OMS, y bueno, tienen de ivermectina que ven todo lo que hay en ensayos clínicos para COVID, tratamientos de COVID, y de ivermectina también. En febrero, en enero, llegué a ver que había 78 claro, registrados ahí. Y ahora ya hay 10 más, hay 88 ahí. ¿Mm? Pero ahí esas recogen no solo clínica trial, sino de todo el mundo. Y bueno, ahí figuran como completos 14 estudios que tienen en algún lado publicados resultados, pero no los han registrado, solamente los han registrado 5 claro, resultados. claro. Bueno, entonces por ahí vemos también, y también se habla mucho del sesgo de publicación, Sí, que hay sí, una tendencia a publicar cuando los resultados nos van tan bien. Y cuando claro, los resultados no nos dan bien o no nos dicen algo concreto, no nos expresan nada, se tiende a no publicarlos o incluso las mismas revistas a veces tampoco los reciben, o sea, los rechazan claro, por eso. claro. Pero Está bueno en esto este que, momento claro, haría falta que estén todos publicados.
para poder saber cuál es la verdad de todo esto, ¿no? Claro, sobre todo habiendo tanta cantidad de estudios a la vez llevándose a Sí, cabo y teniendo en cuenta esto que vos decís, que en realidad es complicado de analizar, sobre todo en los periodos iniciales, si se utilizaban diferentes tratamientos a la vez para evaluar la eficacia, se trataba de usar lo que había disponible ante la falta de información. Además sí, de esto, la mayoría son estudios observacionales, por ahí no son estudios clínicamente diseñados. En estos estudios también, por lo que vos mencionabas, la cantidad de pacientes que se usaban también era limitada. Es decir, hay una serie de cuestiones que limitan la información que hay disponible. Está muy, muy bueno esto que menciona Sony. Pregunta que nos hacen, a ver qué información tenés al respecto. A pesar, digamos, de que no hay información concluyente, se sabe que se está utilizando en Argentina. Hay varias provincias que inclusive han aprobado su uso bajo el término de uso compasivo ampliado, entre otros, ¿no? sí. ¿Qué puedes decir al respecto de esto? ¿Por qué es que se usa? ¿Por qué hay médicos que lo prescriben? ¿Qué significa esto de uso compasivo? ¿Qué información podrías darnos sobre esto? Bueno, en realidad es una figura como para decir, cubrimos el uso, pero lo complicado de esto es así, o sea, el medicamento está aprobado y se puede usar, pero para las indicaciones que está aprobada. O sea, cualquier uso que se haga fuera de esa indicación aprobada debiera ser con un consentimiento informado, Ujú. que en teoría son documentos o bueno, algún registro de que se ha informado y que se estuvo de acuerdo la persona en que, o los familiares, dependiendo de la situación, deben ser tratados, a pesar de que no está aprobado para ese uso. Eh, la figura del uso compasivo ampliado o estas otras que han hecho autorizaciones para el uso, y bueno, es como para cubrir, hacer un paraguas legal, pero en todos los casos, en todos estos casos, debería ser con un consentimiento informado y con un registro del modo en que se lo está usando y de todo lo que va ocurriendo, o sea, hacerle un seguimiento clínico al paciente en todo momento y eh, porque es como hacerse cargo de que lo que le pase al paciente esté cubierto. ¿No? Esa es la idea, porque es como un ensayo clínico, aunque no es un ensayo clínico, digamos. Claro, Entonces, no tiene toda la infraestructura. Cuando se hace el ensayo clínico, por ahí tal vez quienes no están habituados, el ensayo clínico ya prevé que se va a hacer el tratamiento, qué control se va a hacer, se van todos los laboratorios que se hacen, cualquier cosa que ocurra, cualquier reacción adversa, inmediatamente tiene que comunicarse y lo tratan y se ve y se evalúa, se cubre todos los problemas que aparezcan en relación a ese tratamiento. claro. Entonces, esa es la diferencia. Por eso digo que es como un ensayo clínico, pero sin el ensayo, sin toda esta cobertura de estar absolutamente atento a todo lo que le pasa al paciente, porque en el ensayo clínico está todo el equipo, trabaja y contiene al paciente en todo lo que, a los voluntarios en todo lo que suceda, bueno o Exactamente. malo, ¿no? Va a estar ahí. Entonces, bueno, tiene que haber un acompañamiento también, aunque se lo use, si se lo usa fuera de la indicación aprobada, hay que hacerse responsable. Entonces, por eso el consentimiento informado no es solo decir, bueno, sí, yo firmo que me lo den, no. Es sino también, bueno, ¿y qué pasa si no me va bien? Eh, bueno, entonces por eso tiene que estar todo pensado, Perfecto. todo, todo cubierto, por seguridad de las personas. Exactamente. Con la finalidad sí, de asegurar la seguridad, digamos, a los pacientes que están recibiendo. Está buenísimo esto que menciona Sony, es decir, de ninguna manera las personas debieran automedicarse o recibir tratamientos bueno, sin la recomendación de un profesional médico y sin el acompañamiento de los profesionales bueno, justamente para asegurar esta situación. Y la forma de hacerlo es justamente con estas herramientas que mencionas. Perfecto, Sí, claro. así es.
Bueno, y un poco también asociado esto a la seguridad, digamos, de las personas o de los pacientes que reciben ivermectina, ya sea en el contexto de algún estudio clínico o bajo esta modalidad que mencionamos recién, que yo me parece que dije aprobación, pero es autorización. Sí, Eh, ¿qué riesgos podrían surgir al emplear perdón, o qué riesgo, digamos, podría ocasionar en relación a la seguridad o posibles efectos adversos el hecho de consumir ivermectina? bueno, ivermectina, como cualquier otro medicamento, puede provocar, o sea, está diseñado para producir un efecto, en este caso hasta ahora como antiparasitario, eh, pero también puede provocar efectos secundarios, efectos adversos, ¿no? que a las dosis habituales, ¿no es cierto? Y es el otro tema, ¿no? En las dosis habituales y para lo que está aprobado hasta ahora, se conocen ya algunos efectos adversos que tienen que ver un poco con cómo actúa como antiparasitario, ¿no? Porque a los parásitos, ¿qué le hace? ¿Por qué actúa como antiparasitario? Porque les bloquea un poco las células nerviosas y las células musculares, le produce una parálisis. Entonces, bueno, en las personas, por ahí está asociado con eso, ¿va? Puede traer problemas a nivel del aparato digestivo, del tracto gastrointestinal, que se le llama, a nivel del sistema nervioso, también, no sé, el tema de debilidad muscular, también fatiga, somnolencia, vértigo, eh, dolor abdominal, eh, la falta de apetito, constipación, diarrea, náuseas, vómitos, no sé si lo dije, y algunos puede alterar un poco algunos valores de laboratorio, ¿no? Eh, Así que, y después también incluso, bueno, incluso en la etapa de post-comercialización, una vez aprobado el medicamento, que es la fase 4 de todo medicamento que está aprobado, está en fase 4, está la farmacovigilância y también se han mencionado otros problemas como el síndrome de Steven-Johnson, necrolis epidérmica tóxica, la NET, que son casos graves, casos serios a nivel de la piel, eh, problemas de exacerbación del asma, dolor de espalda, confusión, fiebre, convulsiones incluso. Eso es un poco lo que ha aparecido. Después también hay algunos datos, estoy macheteando, ¿sí? Un poco para no olvidarme, que hay unos, en ensayos preclínicos, se hicieron estudios de neurotoxicidad en ensayos preclínicos, o sea, en animales de laboratorio, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y ahí en esos casos también vieron eh, que había neurotoxicidad. ¿No? Claro, Así que, claro. eh, Sí, como como, cualquier medicamento, hay riesgos asociados a la seguridad, digamos, el hecho de consumirlo, sobre todo si estamos pensando en dosis altas. claro, eh, Entonces, bueno, por este motivo es que el seguimiento médico es importante. De todas maneras, también me parece importante aclarar que siempre que se consume, siempre digamos que se use un medicamento, hay un balance entre el posible riesgo asociado a la seguridad y el beneficio. Y bueno, que sí, este riesgo-beneficio es el que deberá ser evaluado en cada caso, dependiendo del tratamiento, dependiendo del uso que se le quiere dar y siempre digamos que se recomienda el uso porque el beneficio va a ser mayor que el riesgo, ¿no? sí. Sí, también hay que tener en cuenta, bueno, las personas mayores, el tema de la función renal, la función hepática, Claro, eh, o posibles problemas con alguna enfermedad o algún problema que pueda tener la persona con la barrera hematoencefálica, porque ahí ajá, sí puede generar muchos problemas a nivel neurológico graves, ¿no? bien, bien. Pero bueno, A su vez también posibles interacciones medicamentosas, como cualquier medicamento puede interaccionar, digamos, el fármaco que lo contiene con otros, es decir, seguimiento médico, sí, acompañamiento fundamental, ¿sí? No deja de ser un medicamento como cualquiera. sí, incluso como te decía, la forma de tomarlo habitualmente como antiparasitario, en, al ser tan poquita, no se lo ha estudiado mucho con interacciones. Ujú, Entonces, hay mucho teórico que se claro, puede analizar
de interacciones, pero tampoco se sabe mucho. Claro, claro. Sony, un poco nos habías mencionado antes, pero ¿crees que hay algún riesgo adicional en el hecho de emplear medicamentos que no sean adquiridos desde las farmacias comunitarias, sino, por ejemplo, en veterinarias? Y bueno, Eh, acá también jugamos con el tema de la seguridad, no solo de los principios, del principio activo que sería ivermectina, cuya claro, pureza no es la misma que la que se usa en el medicamento, sino también con los excipientes. claro, Entonces también, no solo los principios activos, también los excipientes de un medicamento pueden traer problemas. Entonces, ya si jugamos con esas dos variables que desconocemos un poco o que no es que desconozcamos, sino que tienen un margen distinto al que se usa en cuanto a calidad en humanos, ya estamos agregando más riesgo, ¿sí? mm, Con el uso de algo que no corresponde. Por eso, sinceramente, eso no tiene sentido. O sea, los fármacos de uso veterinario son para el uso veterinario, o sea, no se usan en humanos, ¿sí? o sea, que sumado, digamos, a las cuestiones de la ivermectina, se agregan los posibles efectos de excipientes bueno, que se desconoce. Claro, que son diferentes a los que se usan en las Ah, personas. bien. Sony, si se lograra demostrar la eficacia bueno, y la seguridad en las dosis que se le utiliza para esta nueva enfermedad, ¿cuáles serían las Sí. etapas hasta que ivermectina podría aprobarse para su uso en pacientes? Y bueno, debería completar los ensayos clínicos de fase 3, ¿sí? Ujú, Ya con una dosis preestablecida, con eficacia y seguridad demostrada, con ese estudio, y el camino normal es que entonces con esos resultados quien lo produce lo presenta a la autoridad sanitaria solicitando una ampliación de las indicaciones, en que se incorpore también esta otra indicación y específicamente con qué dosis, de qué manera se utiliza y bueno, si hay alguna, si hay alguna recomendación, contraindicación, advertencia en particular para esas otras indicaciones, ¿no? O sea, también. Pero ese sería el camino habitual, entonces tendría que demostrarse con un ensayo clínico eh, de fase 3 terminado con todos sus resultados en condiciones, presentarse ante la autoridad sanitaria y solicitar un cambio en la indicación. claro, Es una modificación que lleva su tiempo también, porque a su vez después lo tiene que analizar la autoridad sanitaria si corresponde o no, o en qué condiciones, o con qué advertencias, eh, si se mantiene la condición de venta bajo receta, o si se le agrega alguna condición adicional, que a veces se suele agregar. perfecto, Eh, bien, perfecto. Sonia, una preguntita más. Em, Considerando que, que hay diferentes estadios de la enfermedad, como leve, moderado, grave, dentro de los estudios clínicos que se han venido llevando a cabo, ¿se ha evidenciado alguna diferencia en la eficacia frente a estos diferentes estadios? eh, y como te digo, acá de vuelta volvemos que hubo eh, mucha mezcla. Entonces, hay algunos en los que sí hubo eh, Claro, una categorización primero para evaluarlo y en otros no. Eh, y en general, como que los que han tenido resultados más favorables son los que han iniciado más rápidamente el tratamiento, o sea, a instancia más entre leve y moderado. eh, y en teoría, con el tema, al ver que ayuda a bajar la carga viral más rápido, uno diría debería ser útil en todos los estadios, pero bueno, esto, como decíamos también, estos parámetros también se comprobaron en otros medicamentos que se reposicionaron y que en definitiva clínicamente no tenía mucha, eh, mucho valor, o sea, no eran de utilidad clínica.
Entonces, bueno, acá también hay que ver, o sea, en teoría debería ser útil en cualquiera, pero eh, no hay resultados que lo demuestren Perfecto, todavía. perfecto, Pero bueno, todavía. sí, en principio sí, sí, cuanto antes se utiliza mejor. Incluso se está hablando de analizar el tema de los tratamientos ultra rápidos en el caso de contactos estrechos de pacientes positivos confirmados, que debería analizarse ensayos clínicos en ese sentido, que podría ser muy útil en ese sentido, Claro, porque al reducir la carga viral podrían ayudar a reducir también la transmisibilidad claro, de la infección. claro. Pero es todo teórico. Sí, exacto, exacto. Bueno, Sony, después estamos recibiendo algunas preguntitas más en el chat, pero por ahí son relacionadas a otras dudas o a dudas que tienen que ver sobre, qué sé yo, vacunas, contagios. Simplemente queríamos aclararles que en esta oportunidad vamos a receptar preguntas o cuestiones que tengan que ver con la temática del vivo, que es el uso de ivermectina, pero que sin embargo estamos recopilando todas esas dudas y que si quieren hacerlas privado a la mensajería de informal, podemos resolver por esa. Así que bueno, Sony, con esto vamos terminando. No sé si quieres dar un último mensaje o quieres resumir algo, o bueno, te dejo el espacio para que... En, bueno, yo creo que en realidad con esto también volvemos un poco a esto de que todo el mundo tuvo acceso a la información de las publicaciones científicas y de eso automáticamente se armaban titulares en la prensa, de que salió tal publicación y ya de pronto se generaba una expectativa muy grande y bueno, y hay que ser muy precavidos con esto, ¿no? La comunicación científica tiene un estilo y una forma y unos tiempos que son muy distintos a lo que realmente termina siendo después en la vida cotidiana, en la realidad, las aplicaciones prácticas van en paralelo, pero con un ritmo diferente. Entonces, por ahí también nos pasó mucho en los centros de información que comenzó todo esto y un montón de intentos de reposicionar fármacos al comienzo, todos nos miraban a los centros de información y nos iban preguntando a los distintos centros, a los distintos operadores, pero ¿qué se sabe de esto? ¿Y qué decís? ¿Qué recomendás? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se toma? Y eso, en realidad, y justamente por ser centro de información de medicamentos, está revisando todo lo que esto no se sabe, no lo sé, hay que esperar, hay un estudio, faltan resultados, esto no es concluyente, o sea, y recién fíjense que nosotros recién sacamos nuestra primera ficha técnica, la terminamos publicando en octubre. Arrancamos con la teníamos ahí agendada, pero hasta que hubo buenos resultados, recién en septiembre nos animamos a ir juntando publicaciones con una seriedad suficiente como para armar algo del uso de ivermectina en COVID, porque antes de eso era, era mucho, era mucho chusmería, como diríamos que es mucho chusmerío, y no había una noticia cierta, real, concreta, confirmada. Entonces, bueno, en el ámbito científico hay que acostumbrarse a eso, o sea, no, por ahí los científicos estamos más acostumbrados que los tiempos de la ciencia, y que hay un grupo que está a favor de una cosa y otro grupo que está en contra, y el otro grupo que postula otra cosa, y eso sabemos que se va a ir con el tiempo y con las publicaciones y con los ensayos clínicos, se va a ir demostrando y se van publicando, y se va clarificando eh, y con nuevos conocimientos, se va generando nuevos conocimientos, y otros que nos van discutiendo los argumentos, pero bueno, yo sé que la ansiedad del común de la gente y ante esta pandemia que realmente nos revolucionó todo, toda la vida cotidiana, eh, sí, estamos todos muy ansiosos y a la expectativa, o con mucho temor, pero bueno, tampoco hay que apresurarse, o sea, Exactamente. fíjense lo que ya pasó con otros fármacos reposicionados que hasta hubo recomendaciones, incluso hay agencias que por presión terminaron dando autorizaciones de emergencia y después se tuvieron que retractar, las tuvieron que sacar. ¿Mm? Claro. Eh, bueno,
sí. Creo que hay que tener paciencia y esperar eh, que se confirmen los resultados y a partir de ahí que, bueno, hoy todavía no hay una recomendación precisa de cómo se tiene que usar, si se puede usar y cómo en COVID. Bien, Entonces, bien. cualquier curso va a correr por cuenta y responsabilidad de quien lo intente, pero como les digo, termina siendo como un ensayo sin clínico toda, sin todo el soporte que debiera tener como ensayo clínico. Entonces, Exacto. eh, y siempre lo fundamental es que todo esté registrado, ¿no? Que Claro, todo esté registrado, que todo esté documentado, de tal modo poder seguir una trazabilidad de qué se usó, cómo, en quién, para poder tomar medidas en caso de que sea necesario. exactamente. Exactamente. Al estar en periodo de evaluación, entonces destacar esto es fundamental, el acompañamiento de profesionales médicos, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, me parece súper importante. Entonces, no se recomienda el uso de medicamentos de uso veterinario, no No, automedicarse. no, eh, y paciencia porque, bueno, como ustedes son, esto está en periodo de evaluación, al momento, bueno, hay información, si bien hay mucha información y hay mucho en danza, todavía no hay nada concluyente. Eh, Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Sony, por esta, bueno, excelente charla, entrevista. Y bueno, con esto medio que vamos cerrando, ya estamos en hora. sí, Les agradecemos un montón por habernos acompañado. Bueno, como siempre, desde este equipo que conformamos Informar, bueno, siempre abiertos a receptar dudas, comentarios, sugerencias, y bueno, les pedimos bueno, que nos sigan, que nos recomienden. Bueno, siempre aclararles que la información que generamos está validada, contrastada por un equipo de profesionales súper responsable. Eh, bueno, así que sin más, les volvemos a agradecer y nos encontramos en el próximo capítulo de estos libros. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos la adiós. próxima. Chao. Chao, Tony.